Hay noches tan frías que parecen calar hasta los huesos, congelando no solo el cuerpo, sino también el alma. Aquella noche de noviembre fue, sin duda, una de esas. Una noche en la que Laura García, a sus 34 años, una mujer que creía tener el mundo en la palma de su mano, se encontró de repente mirando a los ojos de su propio final. No estaba en una cama suave, ni rodeada de sus seres queridos. Estaba tirada en el barro helado de una carretera secundaria olvidada, viendo cómo las luces rojas de un coche se alejaban en la distancia, llevándose consigo su última esperanza de vida. Laura yacía allí, con el pecho agitándose en una desesperación muda, luchando por robarle al aire gélido un suspiro más. Pero el aire no entraba. Una pared invisible bloqueaba sus pulmones, la enfermedad, sí, pero más cruel aún, el muro de la traición. En ese instante, donde la frontera entre la vida y la muerte es tan fina como un cabello, los recuerdos no pasaron rápidos como en las películas. Llegaron lentos, nítidos y dolorosos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una empresaria astuta, la mujer que levantó el imperio de belleza Gracia desde la nada, pudo ser tan ciega dentro de su propia casa? Para entender la tragedia de esta noche, no basta con retroceder unas horas. Hay que mirar profundo en la vida que Laura construyó con tanto esmero. Laura no nació en cuna de oro. Ella era la definición de la resiliencia. Desde mezclar cremas orgánicas en la cocina de su pequeño piso hasta convertir Gracia en el referente de estética más prestigioso de la ciudad, Laura nunca dependió de nadie. Y estaba orgullosa de ello. Sin pedir dinero a sus padres, sin un marido rico que la financiara. Ella se mantenía de pie, firme y orgullosa sobre sus propios tacones. Pero quizás, esa misma fortaleza fue su talón de Aquiles. Dicen que las mujeres demasiado fuertes a veces atraen a hombres débiles, o peor aún, a parásitos disfrazados de príncipes. Y Tomás fue, lamentablemente, la obra maestra de sus errores. Tomás. Solo pronunciar su nombre hacía que el corazón de Laura se acelerara. A sus 37 años, tenía el porte de un galán de cine clásico. Ojos profundos, esa sonrisa de medio lado y una elegancia casi aristocrática. Se conocieron y cayeron en un romance vertiginoso de 4 meses. Laura, que venía de una ruptura dolorosa con el corazón lleno de cicatrices, vio en Tomás un refugio. Él la escuchaba, la mimaba, le pintaba un futuro de hogar feliz. Y ella, la dama de hierro de los negocios, se derritió. La boda fue un cuento de hadas. Pero el cuento terminó en cuanto se cerró la puerta de la suite nupcial. Un año de matrimonio le bastó a Laura para darse cuenta de que no se había casado con un compañero, sino que había adoptado a un niño grande y ambicioso. Tomás no trabajaba. Siempre tenía excusas que sonaban muy bien: estoy buscando un puesto a mi altura, no puedo aceptar cualquier cosa, estoy preparando un gran proyecto. Y mientras ese gran proyecto llegaba, Laura sacaba la tarjeta de crédito para todo. Las facturas, la comida, la gasolina del sedán de lujo que él conducía, hasta los trajes de corte italiano que vestía. Todo salía del sudor de ella. Pero Laura aguantaba. Creía en el amor, creía que con paciencia él cambiaría. Hasta hace 3 meses, cuando la máscara empezó a resquebrajarse. Tomás comenzó a sugerir, primero sutilmente y luego directamente, que ella debería poner parte de las acciones de la empresa y las propiedades a nombre de él. Por tu seguridad, mi amor, decía, para que seamos una familia de verdad. Laura estaba enamorada, pero no era tonta.
su instinto le gritó que algo iba mal. Se negó. Y fue ahí cuando el marido perfecto desapareció, dejando paso a un hombre frío y calculador. Los besos se acabaron, reemplazados por silencios incómodos y miradas que juzgaban. Aquella mañana, el día fatal de noviembre, el aire en su ático de lujo ya estaba viciado antes del amanecer. Tomás estaba frente al espejo, abrochándose con calma los botones de una camisa de seda italiana, un regalo que ella le había hecho la semana pasada. La miró a través del reflejo, con unos ojos que no transmitían calidez alguna. Laura, no seas infantil, su voz sonó calmada, pero con ese tono de orden que empezaba a usar. Hoy es el 60 cumpleaños de mamá. ¿Sabes la ilusión que le hace? ¿Tanto te cuesta acompañar a tu marido a ver a su madre? Laura estaba sentada al borde de la cama, jugando nerviosa con su inhalador. El asma era su compañera no deseada desde la infancia, y siempre atacaba cuando los nervios la traicionaban. Y nervios era la palabra exacta para describir lo que sentía cada vez que tenía que ver a doña Lidia, su suegra. No quiero ir, Tomás, dijo Laura con voz cansada. Tu madre, ella nunca me ha tragado. Cada vez que nos vemos, busca la forma de lanzarme indirectas sobre por qué aún no le doy nietos. Tomás se giró, se ajustó el cuello de la camisa y sonrió. Ahora Laura se daba cuenta de lo vacía que era esa sonrisa. Como la de una muñeca de porcelana, perfecta por fuera, hueca por dentro. Es mi madre, Laura. Es una señora mayor, de pueblo, con sus ideas antiguas. Eres la nuera, ¿qué te cuesta aguantar un poco? No me hagas quedar mal delante de la familia. No le importaban los sentimientos de ella. Solo le importaba su propia imagen. Laura suspiró y metió el inhalador en su bolso. Siempre lo llevaba, uno en el bolso, uno en la guantera del coche, uno en la oficina. Era su salvavidas. Jamás imaginó que, en unas horas, ese salvavidas le sería arrebatado de la forma más cruel posible. Al final, Laura cedió. Se puso un vestido de lana sencillo, se maquilló poco, intentando hacerse invisible para no provocar a su suegra. Pero fue inútil. En cuanto el coche salió de la ciudad hacia el pueblo, a unos 50 kilómetros, Laura sintió una presión en el pecho. No era solo ansiedad, era el aviso de que sus bronquios empezaban a cerrarse. La vieja casona de piedra de doña Lidia apareció tras unos árboles secos. El cielo se había puesto gris plomo, amenazando con una tormenta de aguanieve. Al entrar, el olor a humedad y comida fuerte golpeó a Laura. La fiesta ya había empezado. Caras de parientes lejanos, risas altas, y en el centro de la mesa, doña Lidia, sentada como una reina en su trono desgastado. La anciana vio entrar a la pareja. Su mirada pasó por encima de Laura como si fuera transparente y se clavó en su hijo con una adoración exagerada. ¡Ay, mi Tomás! Por fin llegas. Pensé que tu mujer estaba tan ocupada haciendo dinero que se había olvidado de esta vieja. El primer comentario ya venía cargado de veneno. Laura forzó una sonrisa educada y dejó el regalo en la mesa. Felicidades, doña Lidia. Espero que tenga mucha salud. Doña Lidia miró el paquete sin tocarlo y soltó un bufido. Gracias. Pero no gastes tanto en regalos. Lo que necesito es un nieto en brazos, y de eso no veo nada. Solo veo cremas y potingues. La comida fue una tortura lenta. Doña Lidia no perdió oportunidad. Ante todos los parientes, alzó la voz: miren,
aquí está mi nuera. Muy lista, abriendo tiendas por ahí. Pero una mujer se debe a su casa. Ese salón de belleza es un juguete. Tomás necesita un heredero, no tarros de crema. Hubo risitas alrededor de la mesa. Miradas de lástima y burla hacia Laura. Ella apretó la servilleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Infertilidad. Ese era su diagnóstico médico. Tomás lo sabía desde el primer día. Entonces, él la abrazó y juró, te amo a ti, no a tu capacidad de darme hijos. Adoptaremos, o seremos solo tú y yo. Ese juramento ahora valía menos que el aire. Él estaba allí, bebiendo coñac tranquilamente, dejando que su madre la despedazara. Laura lo miró, suplicando ayuda con los ojos. Tomás. Él dejó la copa en la mesa, fingiendo aburrimiento. Mamá, déjalo ya. Laura hace lo que puede. Es una buena chica, solo que, bueno, ha tenido mala suerte. Hablaba de ella como quien disculpa un electrodoméstico defectuoso. Buena chica. Qué amargo sonaba eso. Laura sintió que la ira le subía por la garganta, estrangulando su tráquea. Un silbido agudo empezó a salir de su pecho. El aire en la habitación se sentía denso. Necesitaba oxígeno. Necesitaba salir de allí. Con permiso, necesito aire, dijo Laura con dificultad, levantándose y corriendo hacia la puerta. Se apoyó en una columna del porche, temblando, y sacó el inhalador. Un disparo. 2 disparos. La medicina entró en sus pulmones, abriendo las vías respiratorias. Aspiró hondo el aire húmedo del campo, intentando calmar su corazón. Las lágrimas de rabia brotaron. Ya no aguantaba más. Esta noche, en el camino de vuelta, hablaría claro con Tomás. No podía seguir viviendo en esa frialdad y explotación. Pero Laura no sabía que esa conversación nunca sucedería como ella planeaba. Y que esta noche, la crueldad de esa familia no se quedaría solo en palabras y dientes. Estaba a punto de convertirse en un crimen. La puerta se abrió y salió Tomás. Olía a alcohol. No le preguntó si estaba bien, solo soltó con frialdad, ¿qué haces aquí fuera congelándote? Entra, despídete y vámonos. Mañana tienes que ir a hacer dinero. Recalcó la palabra dinero con un sarcasmo fino. Subieron al coche. El vehículo de lujo arrancó hacia la noche, dejando atrás la casona y las risas crueles. Pero la verdadera oscuridad no estaba fuera, en la carretera. La oscuridad estaba sentada a su lado, con las manos al volante, calculando un plan que ni en sus peores pesadillas Laura podría haber imaginado. El sedán negro se deslizaba por la carretera comarcal como una sombra alargada, devorando el asfalto bajo una lluvia que empezaba a mezclarse con aguanieve. Dentro del habitáculo, el silencio no era simplemente la ausencia de ruido, era una entidad física, pesada y viscosa, que ocupaba cada centímetro cúbico de aire entre Larisa y Timofey. El único sonido era el rítmico y monótono barrido de los limpiaparabrisas, un metrónomo hipnótico que parecía estar contando los segundos hacia un desastre inevitable. Larisa miraba por la ventanilla, observando cómo los árboles desnudos se convertían en espectros borrosos bajo la pálida luz de la luna. El paisaje exterior reflejaba perfectamente su estado interno, desolado, frío y hostil. Cada kilómetro que los alejaba de la casa de su suegra debería haberle traído alivio, pero en su lugar, una ansiedad irracional crecía en su estómago. Miró de reojo a Timofey.
Él conducía con una relajación que resultaba insultante. Una mano descansaba suavemente sobre el volante forrado en cuero, la otra reposaba en la palanca de cambios. Su perfil, iluminado intermitentemente por las farolas distantes, parecía cincelado en hielo. No había rastro de tensión en él, ni una pizca de remordimiento por la humillación que su esposa acababa de sufrir. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto directo. Era la confirmación de que para él los sentimientos de Larisa eran irrelevantes, meros daños colaterales en su vida de comodidad. Larisa sintió que la bilis de la injusticia le subía por la garganta. Durante todo el año de matrimonio, había aprendido a morderse la lengua, a justificar, a perdonar. Es su forma de ser, se decía. Está estresado por la falta de trabajo. Pero esa noche, algo se había roto dentro de ella. La imagen de Lidia Alexandrovna sonriendo con malicia mientras brindaba por un heredero que sabía que nunca llegaría, se superponía con la imagen de Timofei bebiendo su coñac, cómplice en el silencio. ¿Por qué permites que me hable así? La voz de Larisa rompió el silencio, sonando más frágil de lo que ella hubiera deseado. No quería sonar suplicante, quería sonar furiosa, pero el nudo en su pecho le robaba fuerza. Timofei ni siquiera giró la cabeza. Mantuvo la vista fija en la carretera, soltando un suspiro exasperado, como un padre que tiene que explicarle algo obvio a un niño lento. Una risa seca, carente de humor, escapó de sus labios. Larisa, por favor. Es una mujer mayor. Tiene 60 años. ¿De verdad vas a hacer un drama por los comentarios de una anciana? No le hagas caso y punto. Es así de simple. No es simplemente una mujer mayor, Timofei, replicó ella, girándose en su asiento para encararlo, aunque él la ignoraba. Me humilla. Lo hace a propósito. Disfruta haciéndome sentir menos que nada frente a todos esos desconocidos. Es maldad pura, y tú lo sabes. Te quedaste ahí sentado, bebiendo, mientras ella se burlaba de mi infertilidad. Es tu madre, pero yo soy tu esposa. Timofei apretó ligeramente la mandíbula. Fue el primer signo de que su paciencia estaba llegando al límite. Pero no era la paciencia de un hombre que intenta comprender, sino la de alguien que está harto de escuchar un ruido molesto. Ya basta, Lara. Su voz subió una octava, cortante como un látigo. Estoy harto. Estoy harto de tus histerias cada vez que vemos a mi madre. Siempre es lo mismo. Que si te miró mal, que si dijo esto, que si dijo aquello. ¿No puedes comportarte como una mujer normal por una vez? La palabra golpeó a Larisa como una bofetada física. ¿Histerias? Repitió ella, incrédula, sintiendo que las lágrimas de rabia comenzaban a nublarle la vista. ¿Pedir respeto es histeria? ¿Pedir que mi marido me defienda es histeria? Yo pago esta ropa que llevas, pago este coche que conduces, pago la casa donde duermes. ¿Y no tengo derecho a pedir un mínimo de dignidad? Fue un error. Mencionar el dinero siempre era un error con Timofei. Tocaba su punto más sensible, su ego frágil de hombre mantenido. Pero Larisa ya no podía detenerse. La presión en su pecho, que había comenzado como una molestia ligera al salir de la casa, de repente se transformó. Fue como si una garra de hierro invisible hubiera atravesado sus costillas y apretado sus pulmones con una fuerza brutal. El aire. Faltaba el aire. Larisa intentó inhalar profundamente para continuar su argumento, para gritarle todas las verdades que había callado, pero no hubo entrada de oxígeno.
Solo un silbido agudo, patético, que emanó de su garganta. Los bronquios, inflamados por el estrés emocional y el aire húmedo de la noche, se cerraron de golpe, bloqueando el paso vital. El pánico, el enemigo mortal de cualquier asmático, se disparó instantáneamente, acelerando su corazón y consumiendo el poco oxígeno que le quedaba en la sangre. Timofey, graceñó ella. Ya no era un grito de guerra, era un susurro de supervivencia. Se llevó una mano al cuello, arañando su propia piel. Me siento mal. Para el coche. Esperaba que él frenara. Esperaba que, a pesar de la pelea, a pesar de la frialdad, el instinto básico de ayuda se activara. Cualquier ser humano decente se detendría al ver a otro asfixiarse. Pero Timofey no frenó. Hizo todo lo contrario. El motor del sedán rugió con una ferocidad repentina. Larisa sintió cómo su cuerpo se pegaba al respaldo del asiento de cuero. Miró el velocímetro a través de su visión que empezaba a llenarse de puntos negros. La aguja subía. 80. 90. 100 kilómetros por hora. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, pero Timofey parecía estar en trance, acelerando hacia la oscuridad. Timofey. Intentó gritar de nuevo, pero solo salió un gemido ahogado. El hormigueo comenzó en las puntas de sus dedos, la señal inequívoca de que su cerebro estaba empezando a sufrir hipoxia. Sus extremidades se sentían pesadas, ajenas. El terror absoluto la invadió. No era miedo a una discusión, era el miedo primordial a la muerte inminente. Recordó su bolso. El inhalador. Su salvavidas. Estaba en el asiento trasero. Lo había dejado allí al subir, distraída por la tensión. Se giró torpemente, intentando alcanzar las correas de cuero de su bolso, pero el cinturón de seguridad se bloqueó por la velocidad, manteniéndola inmovilizada. El inhalador, susurró, con la voz rota, cada palabra un esfuerzo titánico. Está en el bolso, atrás. Pásamelo. Por favor. Para el coche ahora. El coche seguía acelerando. 110. 120. La carretera estaba desierta, un túnel negro sin fin. Y entonces, ocurrió. Timofey dejó de mirar al frente. Se giró lentamente hacia ella. No había ira en su rostro. Si hubiera habido ira, Larisa podría haberlo entendido como una reacción pasional. Pero no. Lo que vio en los ojos de su marido fue mucho peor. Vio una calma absoluta, una frialdad glacial y calculadora. Una mueca de desprecio curvaba sus labios perfectos. En ese instante, bajo la luz fantasmal del salpicadero, Larisa comprendió que el hombre con el que compartía cama no era un desconocido. Era un monstruo que había estado esperando su momento. Sin reducir la velocidad ni un kilómetro, Timofey estiró su brazo derecho hacia el asiento trasero. Sus movimientos eran precisos, sin titubeos. Sus dedos encontraron el bolso de Larisa. Lo trajo hacia adelante. Larisa sintió una chispa de esperanza desesperada. ¿Se lo iba a dar? ¿Era solo una forma cruel de asustarla antes de ayudarla? Timofey rebuscó en el bolso con una mano mientras mantenía la otra firme en el volante. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño cilindro plateado y azul. El inhalador. El objeto que contenía la diferencia entre vivir y morir para Larisa en ese momento. Lo sacó y lo sostuvo frente a ella por un segundo, dejándole ver la salvación a centímetros de su rostro.
Larisa estiró una mano temblorosa para cogerlo. Pero Timofey apartó la mano. Con un movimiento fluido, presionó el botón para bajar su ventanilla. El rugido del viento y la lluvia invadió la cabina, un estruendo ensordecedor que ahogó el jadeo agónico de Larisa. El aire helado entró como cuchillos, cortando su piel, pero ella no podía sentir el frío. Solo podía ver la mano de Timofey sosteniendo el inhalador sobre el abismo de la noche exterior. «Lo siento, Lara», dijo él. Su voz no tuvo que elevarse para ser oída sobre el viento, tenía esa cualidad penetrante de las sentencias finales. No sonaba arrepentido. Sonaba como alguien que se disculpa por tener que sacrificar una pieza de ajedrez para ganar la partida. De verdad que eres una molestia. Pero solo necesito tu casa y tu dinero. Tú ya no me sirves. Eres un estorbo. Larisa abrió los ojos desmesuradamente, sus pupilas dilatadas por la falta de oxígeno y el horror. Negó con la cabeza, suplicando sin voz. No, no puedes hacer esto. Nadie hace esto. Timofey la miró a los ojos una última vez, y con una sacudida displicente de la muñeca, abrió los dedos. El inhalador cayó. El tiempo se fracturó. Larisa vio, como en cámara lenta, como el pequeño dispositivo médico giraba en el aire una vez, brillando fugazmente bajo la luz de un poste lejano, antes de ser tragado por la oscuridad y la velocidad. Desapareció. Su vida desapareció con él. Timofey subió la ventanilla, sellando el coche de nuevo en ese silencio mortal. Pero no continuó por la carretera principal. Dio un volantazo brusco a la derecha. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado antes de morder la grava. El coche se sacudió violentamente al entrar en un camino forestal secundario, un sendero de tierra lleno de baches y barro que se adentraba en la negrura del bosque. Larisa rebotaba en el asiento, su cabeza golpeando contra el reposacabezas, pero ya no tenía fuerzas para sujetarse. Su visión se estaba cerrando, convirtiéndose en un túnel estrecho. Su cerebro gritaba pidiendo aire, sus pulmones ardían como si hubiera tragado brasas. El coche avanzó unos 100 metros por el camino irregular hasta que, finalmente, Timofey frenó en seco. El silencio volvió, solo roto por el jadeo silbante y desesperado de Larisa. «Bájate», ordenó él. Su tono era casual, como si le estuviera pidiendo que se bajara a comprar el pan. Larisa intentó enfocar la vista en él. No podía moverse. Sus músculos estaban paralizados por la hipoxia. «No puedo», logró articular, las palabras formándose apenas con el último aliento residual en su garganta. «Respirar. Ayúdame». Timofey resopló, molesto por su falta de cooperación. Se desabrochó el cinturón, se inclinó sobre ella y abrió la puerta del copiloto. El olor a tierra mojada y hojas podridas entró en el coche. «Que te bajes, he dicho», gruñó. Sin ninguna delicadeza, puso ambas manos sobre el hombro y el costado de Larisa y empujó. Fue un empujón fuerte, decidido. El cuerpo de Larisa, debilitado y flácido, se deslizó fuera del asiento de cuero. No pudo poner las manos para amortiguar la caída. Impactó contra el suelo con un golpe sordo y húmedo. El barro helado se pegó a su mejilla, a su ropa, a sus manos. El frío del suelo penetró instantáneamente a través de su vestido, pero era un dolor lejano. Lo único presente era la asfixia. Larisa se quedó allí, tirada como un muñeco roto, con la mitad del cuerpo en un charco de agua sucia. Intentó levantarse, intentó gatear,
pero sus extremidades no respondían. Era como estar atrapada en un sueño donde quieres correr y no puedes, solo que esto era real, y el monstruo no la perseguía, la estaba abandonando. Desde el suelo, con la vista borrosa, vio los neumáticos del coche a centímetros de su cara. Escuchó el motor revolucionarse de nuevo. No hubo últimas palabras, no hubo una mirada atrás. Timofey metió la marcha atrás, giró el volante con pericia y dio la vuelta al vehículo en el estrecho camino. Los faros barrieron el bosque, iluminando por un segundo el cuerpo inerte de Larisa en el barro, proyectando sombras alargadas y fantasmales de los árboles sobre ella. Luego, las luces rojas traseras se alejaron. El sonido del motor se fue haciendo más y más tenue, mezclándose con la lluvia, hasta que desapareció por completo al reincorporarse a la carretera principal. Larisa se quedó sola. Estaba tirada en medio de la nada, a kilómetros de cualquier civilización, sin teléfono, sin abrigo, en una noche helada de noviembre. Pero lo peor no era el frío, ni la soledad. Lo peor era que sus pulmones habían dejado de luchar. El pecho ya casi no se movía. La oscuridad de la noche comenzó a fundirse con la oscuridad de su mente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró girarse para quedar boca arriba. La lluvia caía directamente sobre sus ojos abiertos, lavando las lágrimas que no dejaban de brotar. Miró hacia arriba, hacia el cielo negro e indiferente. No había estrellas. Solo nubes pesadas y negras. Sus pulmones ardían con un fuego químico. Cada intento de inhalar era una tortura, una puñalada en el centro del pecho. Su mente, extrañamente, comenzó a aclararse en esos segundos finales. Se dio cuenta, con una lucidez cristalina y aterradora, de la magnitud de la trampa en la que había caído. Así es como se muere, pensó. No había luz al final del túnel, no había ángeles. Solo había frío, barro y la comprensión brutal de que toda su vida matrimonial había sido una mentira elaborada. Recordó su boda, el brillo falso en los ojos de Timofey al decir sí, quiero. No la quería a ella. Nunca la había querido. Quería su firma en los cheques, quería las llaves de sus propiedades. Ella no era una persona para él, era un activo financiero que acababa de liquidar. Él había calculado esto. Lo había planeado. La había provocado, había esperado al ataque de asma y había ejecutado la sentencia. Era un crimen perfecto. Una mujer asmática muere por una crisis en una carretera solitaria. Fue un accidente trágico, diría él con lágrimas falsas en el funeral. Intenté llegar al hospital, pero fue demasiado tarde. Y heredaría todo. El salón de belleza, las cuentas, el apartamento. Todo lo que Larisa había construido con sus propias manos pasaría a las manos del hombre que la estaba asesinando. La rabia intentó surgir, pero no había oxígeno para alimentarla. El silbido en su pecho se transformó en un gorgoteo débil. Sus párpados pesaban toneladas. El frío dejó de molestarle, una extraña calidez, la calidez de la hipotermia y la falta de oxígeno, comenzó a envolverla. Era una invitación a rendirse, a cerrar los ojos y dejar de sufrir. El final estaba cerca. Larisa lo sentía. Su corazón latía de forma errática, fallando, tropezando en su propio ritmo. 1, 2, silencio, 1. Y entonces, justo cuando el velo negro estaba a punto de cubrirlo todo, un sonido rompió la quietud del bosque. No era el viento. No era la lluvia. Era mecánico.
Un zumbido grave y constante que crecía rápidamente. Larisa pensó que era una alucinación final, un truco de su mente moribunda. Pero el sonido se hizo más fuerte, vibrando en el suelo bajo su espalda. Y luego, la luz. Unos rayos blancos, potentes y cegadores, cortaron la oscuridad del camino de tierra como espadas láser. Se acercaban rápido, barriendo las sombras, iluminando las gotas de lluvia como diamantes cayendo del cielo. Un vehículo grande. Un todoterreno. No era Timofey. Él se había ido. Esto era otra cosa. ¿El destino? ¿O simplemente un milagro casual? El todoterreno negro frenó bruscamente a pocos metros de ella, levantando una cortina de agua y barro. El motor no se apagó. Larisa, reuniendo hasta la última molécula de energía que le quedaba en sus células, intentó levantar una mano. Fue un movimiento patético, apenas un temblor, pero fue suficiente. La puerta del conductor se abrió de golpe. Una figura alta saltó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. No gritó. No vaciló. Se movía con una urgencia controlada, con la precisión de alguien que sabe exactamente qué hacer en medio del caos. La mujer corrió hacia ella, sus botas chapoteando en el barro, y se arrodilló a su lado, ignorando la suciedad que manchaba su ropa. Larisa vio un rostro enmarcado por el cabello mojado, unos ojos que la escaneaban con intensidad clínica. Sintió unos dedos firmes en su cuello, buscando el pulso. ¿Puede hablar?, preguntó la desconocida con voz firme. Larisa intentó responder, intentó decir ayuda, pero solo salió ese silbido agónico, el sonido de la vida escapándose. La mujer no necesitó más. Entendió al instante el lenguaje de esa respiración rota. Es asma, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. ¿Dónde está su inhalador? Larisa, con los ojos llenos de lágrimas y barro, negó imperceptiblemente con la cabeza. La impotencia la desbordaba. Quería gritar la verdad, quería acusar a su verdugo, pero no tenía voz. Moviendo los labios sin sonido, formó las palabras que pesaban como una losa. Marido, tiró. La mujer frunció el ceño. Una sombra de furia cruzó su rostro por una fracción de segundo, pero la apartó inmediatamente para centrarse en la acción. Aguanta, ordenó. Se levantó de un salto y corrió de vuelta a su todoterreno. Larisa la vio alejarse y el terror volvió a golpearla. No me dejes, pensó. No te vayas. Pero la mujer volvió en segundos. Traía algo en la mano. Algo pequeño, de plástico. Un inhalador. Soy Blada, dijo la mujer, arrodillándose de nuevo en el barro, acercando el dispositivo a la cara de Larisa. Yo también tengo asma. Sé lo que se siente. Vamos a arreglar esto. Blada no dudó. Con gestos profesionales, colocó la boquilla entre los labios azules de Larisa. Ahora, intenta vaciar los pulmones todo lo que puedas, y cuando yo apriete, inspira. Vamos. Larisa obedeció instintivamente. Sintió el disparo del aerosol. Una niebla química y fría golpeó la parte posterior de su garganta. Aguanta la respiración, 1, 2, 3, contaba Blada con voz calmante. Ahora suelta. Bien. Otra vez. Segundo disparo. Esta vez, el medicamento logró abrirse paso a través de la constricción. Fue como si una presa se rompiera. Los bronquios, forzados por el fármaco,
comenzaron a dilatarse. El aire, el precioso y dulce aire, encontró un camino minúsculo hacia los alvéolos. Larisa tosió violentamente, su cuerpo convulsionándose mientras sus pulmones recordaban cómo funcionar. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan intenso que dolía. Estaba respirando. Dolía, raspaba, pero respiraba. Tranquila, ya pasó lo peor, dijo Vlada, apartándole el pelo mojado de la cara con una delicadeza sorprendente para alguien tan firme. Solo respira. No te voy a dejar aquí. Minutos después, cuando el color empezó a volver levemente a las mejillas de Larisa, Vlada la rodeó con sus brazos fuertes y la levantó del suelo como si no pesara nada. La llevó hasta el todoterreno, la sentó en el asiento del copiloto y subió la calefacción al máximo. Le ofreció una botella de agua, y Larisa bebió con avidez, sus manos temblando tanto que Vlada tuvo que ayudarla a sostener la botella. Mientras Vlada conducía de vuelta hacia la carretera principal, con una mano en el volante y la otra marcando un número en su teléfono, Larisa la miró. No sabía quién era esa mujer, ni de dónde había salido, pero sabía una cosa, acababa de nacer de nuevo. Vlada se puso el teléfono en la oreja. Su tono de voz cambió. Ya no era la voz suave que consolaba a una víctima, ahora era una voz de acero, autoritaria y peligrosa. Emergencias. Necesito una ambulancia en el cruce de la carretera norte, kilómetro 50. Tengo a una víctima de asma severa en estado de shock. Hizo una pausa y miró a Larisa a los ojos. ¿Cómo te llamas? Larisa, susurró ella, su voz ronca y débil, pero suya al fin y al cabo. Bien, Larisa. Escúchame, dijo Vlada, colgando la llamada y mirándola fijamente mientras aceleraba el coche. Soy abogada. Y por lo que me has dicho, lo que te ha hecho tu marido no es una simple pelea conyugal. Acaba de intentar matarte. Y no vamos a dejar que se salga con la suya. El olor a antiséptico y el pitido rítmico de los monitores cardíacos fueron lo primero que Larisa percibió al volver a la conciencia. No era el frío del barro, ni la oscuridad del bosque. Era una luz blanca, estéril, que lastimaba los ojos, pero que confirmaba el milagro, estaba viva. Sin embargo, la seguridad del hospital era solo una ilusión física. Su mente seguía atrapada en esa carretera, viendo una y otra vez la mano de su esposo soltando el inhalador. El terror no había desaparecido, simplemente había mutado. Ya no temía morir asfixiada, ahora temía la sombra del hombre que había intentado asesinarla. A su lado, sentada en una silla de plástico incómoda, estaba Vlada. La abogada no se había marchado. Parecía un guardián de piedra, con la ropa aún manchada de barro seco, revisando documentos en su teléfono con el ceño fruncido. Cuando vio a Larisa abrir los ojos, su expresión se suavizó, pero la intensidad en su mirada permaneció intacta. Bienvenida de vuelta, dijo Vlada en voz baja. La policía está aquí. El investigador Anton Reisev quiere hablar contigo. Le he dicho que solo tiene 10 minutos. Estás débil, pero necesitamos que hables ahora. Antes de que Timofey pueda inventar su historia. Larisa asintió débilmente. La máscara de oxígeno le apretaba la cara, pero el aire que fluía era dulce. El investigador Reisev entró. Era un hombre de unos 50 años, con cara de haber visto demasiada maldad humana como para sorprenderse de algo. Sin embargo, mientras escuchaba el relato susurrado y entrecortado de Larisa, una sombra oscura cruzó sus ojos. Escuchó sin interrumpir,
tomando notas en una libreta gastada. Cuando Larisa describió el momento exacto en que Timofey arrojó el inhalador y subió la ventanilla, Reiseb dejó de escribir. Miró a Vlada y luego a Larisa. «Esto cambia todo», dijo Reiseb con voz grave. «Si él hubiera simplemente conducido, podríamos hablar de abandono. Pero tirar la medicina, eso es premeditación. Eso es ejecución. Él no te dejó allí para que volvieras a casa caminando. Te dejó allí para que murieras». Vlada se cruzó de brazos, su postura era la de un general preparando la batalla. Exacto. Y él cree que ha tenido éxito. Timofey piensa que ahora mismo es un viudo afligido. Vamos a usar eso en su contra. El plan se trazó en esa habitación de hospital, entre tubos de suero y sábanas blancas. Larisa no volvería a casa. Su muerte sería el cebo para atrapar al depredador. A la mañana siguiente, mientras Larisa era dada de alta en secreto y trasladada a la casa de seguridad de Vlada, una llamada telefónica despertó a Timofey en la comodidad de la cama que había usurpado. «Señor Grachov», la voz de Reiseb era neutra, burocrática. «Le llamamos de la comisaría central. Necesitamos que venga a identificar unos efectos personales y aclarar las circunstancias de la desaparición de su esposa». Timofey, al otro lado de la línea, debió sonreír. Larisa lo imaginó perfectamente, esa sonrisa de satisfacción, pensando que la policía había encontrado el cuerpo. Se vistió con su mejor traje de luto, ensayó su cara de preocupación frente al espejo y se dirigió a la comisaría, convencido de que iba a reclamar su herencia. La sala de interrogatorios era pequeña, con paredes grises que parecían absorber la esperanza. Una mesa de metal, 3 sillas y un espejo tintado. Timofey se sentó con una arrogancia apenas disimulada. Cruzó las piernas, sacudió una mota de polvo inexistente de su pantalón y miró al investigador Reiseb con una impaciencia fingida. «Oficial, estoy muy preocupado», comenzó Timofey, su voz temblaba con una actuación digna de un Oscar. «Discutimos. Fue una tontería, ya sabe cómo son las mujeres en esos días. Ella se puso histérica, me obligó a parar el coche y salió corriendo hacia el bosque. La busqué durante horas, grité su nombre hasta quedarme afónico, pero estaba muy oscuro». Reiseb lo observaba en silencio. Dejó que Timofey hablara, que tejiera su red de mentiras, que se sintiera cómodo en su propia narrativa. El silencio se alargó hasta volverse incómodo. Timofey se removió en la silla. «¿Han encontrado algo?», preguntó, incapaz de mantener la fachada por más tiempo. Reiseb abrió una carpeta sobre la mesa con una lentitud exasperante. Sacó unas fotografías granuladas, capturas de pantalla de cámaras de seguridad. «Señor Grachov, la tecnología es una cosa maravillosa, ¿no cree?», dijo el policía, deslizando la primera foto hacia él. «Esta es de una gasolinera a 5 kilómetros de la casa de su madre. Las 20:15 horas. Se les ve a los dos en el coche. Usted conduce, ella va de copiloto». Timofey asintió, confuso. «Sí, eso fue antes de la discusión». Reiseb deslizó la segunda foto. «Y esta es de una cámara de tráfico en la entrada de la ciudad. Las 0:20 horas. Usted conduce. Está solo. Como le dije, ella se bajó y yo volví a buscar ayuda», intentó justificar Timofey, pero el sudor empezaba a perlar su frente. «Curioso», interrumpió Reiseb. «Porque hemos triangulado la señal de su teléfono móvil. Según los datos de la torre,
Su coche se detuvo en el camino forestal a las 21:43 y volvió a ponerse en movimiento a las 21:46. 3 minutos, señor Grachov. ¿Usted buscó a su esposa durante horas en 3 minutos? La cara de Timofey perdió un poco de color, pero su arrogancia seguía allí, blindándolo. Quizás perdí la noción del tiempo por el pánico. Estaba asustado. ¿Qué insinúa? ¿Qué le hice algo? Soy su marido. La amo. Quiero saber dónde está mi mujer. Reisev se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Timofey. Sus ojos se clavaron en los del asesino frustrado. Sabemos exactamente dónde está su mujer, Timofey. Y lo más importante, ella nos ha contado lo que hizo con su inhalador. El mundo de Timofey se detuvo. No fue una reacción de alivio. No hubo un y gracias a Dios está viva. Lo que ocurrió en el rostro de Timofey fue una descomposición total. La sangre drenó de sus mejillas dejándolo con un aspecto ceroso, cadavérico. Sus pupilas se contrajeron. La boca se le abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El terror puro y absoluto de quien ve al fantasma de su víctima regresar para arrastrarlo al infierno. ¿Ella está viva?, susurró, y la pregunta sonó como una maldición. Viva y muy locuaz, confirmó Reisev con una sonrisa depredadora. Queda detenido por intento de homicidio y abandono de persona con agravantes. Timofey fue esposado y llevado a las celdas. Pero el sistema legal, con sus engranajes lentos y a veces oxidados, tenía una última carta cruel que jugar. A pesar de la gravedad de las acusaciones, su abogado, un hombre costoso pagado con el dinero que Timofey había ido desviando de las cuentas de Larisa meses atrás, logró encontrar un tecnicismo. Alegó que no había pruebas físicas directas del lanzamiento del inhalador, que era la palabra de ella contra la de él y que Timofey no tenía antecedentes. 3 días después, Larisa recibió la noticia que más temía. Vlada entró en la sala de estar de la casa de seguridad, con el rostro tenso. Lo han soltado, Larisa. Bajo fianza. Larisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico, ese viejo conocido, volvió a arañar su garganta. ¿Cómo es posible? Intentó matarme. Es temporal. Hasta el juicio, explicó Vlada, sentándose a su lado y tomándole las manos. No puede acercarse a ti. He conseguido una orden de alejamiento inmediata. Pero está libre en la ciudad. El miedo se convirtió en el nuevo compañero de piso de Larisa. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que una sombra pasaba por la ventana, su corazón se detenía. Pero Vlada no la dejó hundirse. La abogada se convirtió en su roca, su estratega y su escudo. No vamos a escondernos, Larisa. Eso es lo que él quiere. Quiere que tengas miedo. Vamos a atacar. Primero, el divorcio. Vamos a quitarle todo. Vamos a dejarlo en la calle, que es donde pertenece. Larisa, temblando pero decidida, firmó los papeles. Gracia, su salón, su imperio, no caería en manos de ese monstruo. Unos días más tarde, Larisa decidió que era hora de dejar de ser un fantasma. Se puso su mejor traje, se maquilló para ocultar las ojeras del insomnio y salió a cenar con Vlada a un restaurante céntrico y concurrido. Necesitaba sentir la normalidad, necesitaba demostrarse a sí misma que seguía viva. Estaban en los postres cuando la atmósfera del restaurante cambió. Un murmullo recorrió las mesas cercanas.
Larisa levantó la vista y se le heló la sangre. Timofey estaba allí. Pero no era el Timofey impecable de los trajes italianos. Llevaba la misma ropa de hacía días, arrugada y sucia. Tenía barba de 3 días y los ojos inyectados en sangre, con esa mirada maníaca de un animal acorralado. Había ignorado la orden de alejamiento. La desesperación lo había vuelto imprudente. Caminó hacia su mesa, tambaleándose ligeramente. Los camareros intentaron detenerlo, pero él los apartó con un empujón violento. Se plantó frente a Larisa, apoyando las manos sobre el mantel blanco, manchándolo. Olía a alcohol rancio y a sudor frío. Tú. Gruñó, escupiendo saliva al hablar. Maldita seas, Lara. Retira la denuncia. El restaurante se quedó en silencio. Todos miraban. Larisa sintió el impulso de hacerse pequeña, de desaparecer, de suplicar como lo había hecho en el coche. Pero entonces miró a Vlada. Vlada estaba tranquila, con el teléfono móvil disimuladamente apoyado contra el servilletero, la pantalla brillando con el indicador de grabación rojo. Esa visión le dio fuerzas. Larisa se puso de pie. No retrocedió. Miró a los ojos vacíos de su marido y vio, por primera vez, lo patético que era. Sin su dinero, sin su control sobre ella, Timofey no era nada. Solo un cascarón vacío lleno de maldad. No voy a retirar nada, dijo Larisa. Su voz no tembló. Fue firme, resonando en el silencio del local. Tú elegiste tu destino cuando abriste esa ventanilla. La cara de Timofey se contorsionó de ira. Me has arruinado la vida. Todo esto era mío. Yo merezco ese dinero. Tú te la arruinaste solo, respondió ella. Y ese dinero nunca fue tuyo. Era el precio que yo pagaba por tu compañía y me salió demasiado caro. Timofey golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Se inclinó hacia ella, susurrando con una violencia que prometía dolor. Te vas a arrepentir, perra. Te lo juro. No vas a vivir para disfrutarlo. No podrás dormir tranquila nunca más. Voy a terminar lo que empecé. En ese momento, Vlada levantó el teléfono. Grabado, dijo con una sonrisa gélida. Amenazas de muerte directas, violación de la orden de alejamiento y alteración del orden público. Gracias, Timofey. Nos acabas de regalar la prueba que nos faltaba para revocarte la fianza. Las sirenas de policía se escucharon acercándose. Alguien había llamado desde el restaurante. Timofey miró a su alrededor, dándose cuenta de su error fatal. Intentó huir, pero 2 camareros y un cliente corpulento le bloquearon el paso hasta que los agentes entraron y lo inmovilizaron contra el suelo. Mientras se lo llevaban a rastras, gritando obscenidades, Larisa se dejó caer en su silla. No lloró. Respiró. Una respiración profunda, limpia, sin silbidos. Esa misma noche, Vlada y Larisa fueron al apartamento. Con la ayuda de un cerrajero y la escolta policial, cambiaron todas las cerraduras. Empaquetaron las cosas de Timofey, sus trajes caros, sus zapatos de diseño, sus relojes comprados con la tarjeta de Larisa y las donaron a un albergue de caridad. Larisa recorrió su casa, habitación por habitación, abriendo las ventanas para dejar salir el olor a su exmarido y dejar entrar el aire fresco de la noche. Estaba recuperando su territorio. Estaba recuperando su vida. Pero la guerra no había terminado. Quedaba la batalla legal.
El juicio de divorcio llegó antes que el penal. Timofey, desde la cárcel, su fianza había sido revocada tras el incidente del restaurante, intentó una última jugada desesperada. A través de su abogado, reclamó la mitad de todos los bienes, alegando el régimen de gananciales. Quería la mitad del valor de Gracia, la mitad del apartamento, la mitad de los ahorros. Incluso desde su celda, intentaba despojarla. La sala del tribunal civil era solemne, con paneles de madera oscura y el eco de los pasos sobre el mármol. Larisa se sentó junto a Blada. Al otro lado, el abogado de Timofey, un hombre con cara de comadreja, expuso su caso con tecnicismos fríos, pintando a Timofey como un esposo dedicado que había sacrificado su carrera para apoyar a su mujer, y que ahora era descartado injustamente. Larisa sintió náuseas al escuchar aquellas mentiras. Esposo dedicado. Apoyo. Cada palabra era una puñalada. Entonces, Blada se levantó. No necesitó gritar. Su presencia llenaba la sala. Caminó hacia el estrado con una carpeta gruesa en la mano. Su señoría, comenzó Blada, su voz resonando con la autoridad de la verdad. La defensa habla de una sociedad conyugal. Pero una sociedad implica contribución. Aquí tengo los registros financieros de los últimos 12 meses. Blada empezó a sacar documentos. Extractos bancarios, facturas, recibos. El piso, comprado por mi cliente 3 años antes de conocer al señor Grachov. El salón de belleza, fundado 5 años antes del matrimonio. La marca de cosméticos, registrada a nombre de Larisa Grachova exclusivamente. Hizo una pausa dramática y se giró hacia el abogado contrario. Y aquí tengo el historial laboral del señor Grachov durante el matrimonio. Es una hoja en blanco, su señoría. 0 días trabajados. 0 rublos aportados a la economía familiar. De hecho, los registros muestran que el señor Grachov gastó el equivalente a 50.000 euros del dinero de mi cliente en ropa, juegos de azar y entretenimiento personal. Blada se acercó al juez y depositó la evidencia final. Este hombre no era un socio. Era un parásito. Y la ley no protege a los parásitos que intentan matar a su huésped. El juez, un hombre mayor de gafas gruesas, revisó los documentos en silencio durante unos minutos que parecieron horas. El sonido de las páginas pasando era lo único que se escuchaba. Finalmente, levantó la vista y miró hacia el banquillo vacío donde debería estar Timofey. Luego miró a Larisa. La evidencia es irrefutable, dijo el juez, golpeando su mazo. Se desestiman todas las pretensiones económicas del demandado. Se concede el divorcio inmediato por culpa grave. El señor Grachov se queda sin nada. Se levanta la sesión. Larisa soltó el aire que había estado conteniendo. Blada se giró y le guiñó un ojo. Habían ganado la primera gran batalla. Timofey no solo había perdido a su esposa, había perdido lo único que realmente amaba, el dinero. Semanas después, llegó el juicio penal. El ambiente era diferente, más pesado, más oscuro. Esto no era por dinero, era por libertad y justicia. Timofey estaba presente esta vez, sentado en el banquillo de los acusados, vestido con el uniforme gris de prisión que le quedaba grande. Ya no parecía un galán de cine. Parecía un hombre roto, envejecido 10 años en 2 meses. Pero cuando vio entrar a Larisa, sus ojos destellaron con ese odio frío que ella conocía tan bien. Larisa tuvo que subir al estrado. Tuvo que revivir la noche,
el frío, el miedo. Tuvo que contarle a un jurado de extraños cómo el hombre que había jurado protegerla la había tirado a la basura como un envase vacío. Lloró mientras testificaba, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de sanación. Al señalar a Timofey desde el estrado y decir, él me miró a los ojos y soltó mi medicina, Larisa sintió que se rompía la última cadena que la ataba a él. El fiscal, un hombre joven y brillante recomendado por Blada, fue implacable. Desmontó la coartada del arrebato emocional pieza por pieza. Un arrebato dura segundos, argumentó el fiscal caminando frente al jurado. Un crimen pasional ocurre en un instante de ceguera. Pero conducir 15 kilómetros de vuelta a casa, sabiendo que su esposa se está asfixiando en la oscuridad, sabiendo que cada minuto que pasa sus pulmones se colapsan más, eso no es un arrebato. Eso es una tortura calculada. Eso es esperar a que el reloj marque la hora de la muerte para cobrar el cheque. El jurado no tardó en deliberar. Cuando volvieron, sus rostros eran sombríos. No miraron a Timofey. Culpable, leyó el portavoz del jurado. Culpable de intento de homicidio indirecto. Culpable de abandono. Culpable de omisión de socorro. El juez dictó sentencia inmediatamente. 6 años de prisión en una colonia penal de régimen severo. No era cadena perpetua, pero para un hombre vanidoso y cobarde como Timofey, 6 años en una prisión rusa eran una eternidad. Cuando los guardias lo levantaron para llevárselo, Timofey intentó mirar a Larisa una última vez, buscando intimidarla, buscando tener la última palabra. Pero Larisa ya no lo miraba. Estaba mirando por la ventana del tribunal, hacia el cielo azul, respirando. Respirando libremente. Él ya era pasado. Un mal recuerdo que se desvanecía. La pesada puerta de roble del tribunal se cerró a espaldas de Larisa con un sonido sordo y definitivo, un clac que resonó en su alma como la nota final de una sinfonía trágica. No era simplemente el sonido de una puerta cerrándose, era el sonido de una vida anterior que se clausuraba para siempre. Un capítulo escrito con tinta de lágrimas, manipulación y miedo acababa de terminar. Al cruzar el umbral hacia el exterior, el aire fresco de marzo la golpeó en el rostro. Aún conservaba el filo helado del invierno que se resistía a irse, pero entre las ramas desnudas de los árboles que bordeaban la avenida, los rayos de un sol pálido comenzaban a tejer promesas de calor. Larisa se detuvo en lo alto de la escalinata de piedra. Cerró los ojos e inhaló. Fue una inhalación profunda, deliberada, casi ceremonial. Llenó sus pulmones hasta el límite, sintiendo como su caja torácica se expandía sin restricciones. Por primera vez en años, no hubo opresión. No hubo ese familiar y terrorífico silbido en sus bronquios. Y lo más importante, no había miedo agazapado en las sombras de su mente. El aire no olía a peligro ni a encierro. Olía al polvo de la ciudad, al asfalto húmedo secándose al sol, al aroma tostado del café que venía de un kiosco cercano. Olía a una libertad embriagadora y absoluta. Timofey ya no estaba. La imagen de su exmarido siendo escoltado por los alguaciles, con la espalda encorvada bajo el peso de la derrota y vestido con ese uniforme gris que borraba toda su vanidad, seguía grabada en su retina. Sus ojos, antes tan altivos y crueles, se habían convertido en pozos de cobardía y desesperación al cruzar la mirada con ella por última vez. Larisa buscó en su interior alguna señal de júbilo, de esa alegría vengativa que se supone uno debe sentir al ver caer a su enemigo. Pero no la encontró.
El regodeo le parecía una emoción demasiado vulgar, demasiado pequeña para la inmensidad de lo que estaba sintiendo. Lo que sentía era ligereza. Una ingravidez física y espiritual, como si unas cadenas invisibles de 1000 toneladas que llevaba arrastrando durante meses se hubieran desintegrado de golpe, permitiéndole flotar. Vlada se materializó a su lado, interrumpiendo suavemente sus pensamientos. La abogada, que dentro de la sala había luchado con la ferocidad de una leona protegiendo a su cría, ahora la miraba con una suavidad desconocida, casi maternal. Le colocó el abrigo sobre los hombros con un gesto protector. Se acabó, Larisa, dijo Vlada, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento. Realmente se acabó. Ese hombre no volverá a tocarte, ni a ti ni a tu vida, nunca más. 6 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para que él se pudra en su propia miseria, y tiempo más que suficiente para que tú brilles como mereces. Larisa se giró y tomó las manos de Vlada entre las suyas. Estaban frías, pero para Larisa irradiaban el calor más reconfortante del mundo. No sé cómo voy a pagarte esto, Vlada. No hablo de tus honorarios. Hablo de mi vida. Si esa noche no hubieras frenado, si hubieras seguido de largo al ver un bulto en la carretera, si no hubieras vuelto con ese inhalador. SHHH, detente ahí, la interrumpió Vlada, con firmeza pero con una sonrisa cálida en los ojos. No uses la palabra sí. El destino no trabaja con hipótesis, Larisa. Frené porque tenía que frenar. Tú vives porque tu espíritu se negó a apagarse y me llamó. Lo que hicimos en esa sala fue solo formalizar lo que tú ya habías ganado en ese bosque, tu derecho a existir. Ahora, el trabajo sucio ha terminado. Hay una vida nueva esperándote ahí fuera, impaciente. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con esta libertad? Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Larisa. No era la sonrisa tímida y apologética que solía tener cuando estaba con Timofey. Era una sonrisa radiante, genuina, que iluminó sus facciones cansadas. ¿Lo primero? Repitió, saboreando la pregunta. Voy a ir a casa. Y voy a abrir todas las ventanas. Quiero que el viento se lleve hasta el último rastro de su olor. El viaje de regreso a su apartamento no fue el trayecto lleno de ansiedad al que estaba acostumbrada. Larisa se sentó al volante de su coche, ese vehículo que había comprado con su esfuerzo y que Timofey se había apropiado como si fuera un derecho divino. Acarició el cuero del volante. Hoy, el control estaba literalmente en sus manos. Conducía hacia su futuro, dejando el espejo retrovisor para lo único que servía, para ver lo que quedaba atrás, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer. Sin embargo, la recuperación no fue un camino de rosas instantáneo. El trauma es una bestia paciente y traicionera, no desaparece simplemente porque un juez dicte sentencia. Durante las primeras semanas, la oscuridad de la noche seguía siendo un campo de batalla. Hubo noches en las que Larisa se despertaba de golpe a las 3 de la madrugada, con el pijama empapado en sudor frío, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. En la confusión del despertar, sus manos tanteaban frenéticamente la mesita de noche buscando el inhalador, convencida de que se estaba asfixiando. En esas pesadillas recurrentes, volvía a estar tirada en el barro helado, paralizada, viendo cómo las luces traseras rojas de un coche se alejaban lentamente, dejándola morir sola mientras la risa de Timofey resonaba entre los árboles. En esos momentos de pánico nocturno, Larisa tenía que encender todas las luces del apartamento.
Tenía que caminar descalza por el pasillo, revisando compulsivamente cada cerradura, cada pestillo, cada ventana, para convencer a su cerebro reptiliano de que estaba segura. Tenía que repetirse en voz alta, como un mantra: él está en una celda. Tú estás en casa. Él está encerrado. Tú eres libre. Pero Larisa se negó a ser una prisionera de su propio miedo. Sabía que si permitía que el trauma gobernara su casa, Timofey habría ganado desde la prisión. Así que comenzó un ritual de limpieza radical, una purga física y emocional de su espacio vital. Dedicó una semana entera a exorcizar su hogar. Todo lo que había pertenecido a Timofey o que él había tocado fue eliminado sin piedad. Sus trajes italianos de miles de euros, esos que él lucía con tanta arrogancia mientras vivía a costa de ella, fueron empaquetados en bolsas de basura y donados a un albergue para personas sin hogar. Había una justicia poética en ello. La ropa de un hombre que se creía un príncipe acabaría vistiendo a los más desfavorecidos. Las botellas de coñac y whisky caro que él atesoraba fueron vaciadas en el fregadero, el líquido ámbar desapareciendo por el desagüe junto con los recuerdos de sus borracheras egoístas. Incluso los muebles no se salvaron. Larisa arrancó las sábanas de seda que él había elegido. Descolgó los cuadros pretenciosos que él había comprado con su tarjeta de crédito. Y luego, miró las paredes. Timofey había insistido en pintarlas de un gris oscuro, antracita, decía él, porque era masculino y elegante. Ahora, a Larisa ese color le parecía el de una tumba. Contrató pintores y transformó el espacio. El gris opresivo fue cubierto por capas de blanco crema, cálido y luminoso, y tonos de verde menta que evocaban vida y frescura. Llenó la casa de plantas, helechos, orquídeas, palmeras de interior. Compró difusores de aceites esenciales con aroma a hierba de limón y bergamota. Poco a poco, el apartamento dejó de ser el mausoleo de un matrimonio muerto y se convirtió en un santuario. Un espacio que respiraba, que acogía, que reflejaba la luz de su dueña. Y mientras su hogar sanaba, su imperio también renacía. Gracia, su salón de belleza, experimentó una resurrección que dejó atónita a la competencia. Durante el matrimonio, Larisa trabajaba con un freno de mano puesto, siempre temerosa de brillar demasiado, de opacar el frágil ego de su marido, de provocar la ira de su suegra. Se sentía culpable por su éxito. Pero ahora, sin ese lastre, su creatividad explotó. Se lanzó de lleno al trabajo con una energía febril y apasionada. Diseñó y lanzó una nueva línea de cosméticos premium a la que bautizó con un nombre cargado de simbolismo, Fénix. No era solo una crema regeneradora, era una declaración de intenciones. El marketing de la campaña fue revolucionario. En lugar de utilizar modelos adolescentes de piel perfecta y miradas vacías, Larisa contrató a mujeres reales, mujeres maduras, mujeres con cicatrices visibles e invisibles, mujeres que habían sobrevivido a divorcios, enfermedades o pérdidas. El eslogan de la campaña se podía leer en vallas publicitarias por toda la ciudad: la verdadera belleza es la resiliencia. Renace con Fénix. El impacto fue inmediato y masivo. Las clientas no solo compraban un producto para la piel, compraban una filosofía, una parte de la fuerza de Larisa. Las ventas se triplicaron en 2 meses. Inversores que antes dudaban de ella debido a los rumores maliciosos sobre su vida personal, ahora hacían cola para asociarse con la dama de hierro de la cosmética. Larisa trabajaba hasta el agotamiento, pero era un cansancio dulce, satisfactorio. Por las noches, caía rendida en su cama nueva y dormía sin sueños,
en paz. Vlada se convirtió en una constante en su nueva vida. Su relación había trascendido hace mucho la formalidad de abogada y clienta. Eran amigas, cómplices, hermanas de batalla. Los domingos por la tarde se convirtieron en su momento sagrado. Se sentaban en el balcón renovado de Larisa, envueltas en mantas suaves y hacía fresco, bebiendo té y mirando cómo el atardecer teñía de violeta el horizonte de la ciudad. ¿Sabes una cosa?, dijo Larisa una de esas tardes, mirando el vapor que subía de su taza. Antes pensaba que yo era la débil. Estaba convencida de ello. Tengo asma, no puedo tener hijos. Timofey y su madre se encargaron de taladrar esa idea en mi cabeza cada día. Me hicieron creer que era un producto defectuoso que necesitaba un hombre para estar completa. Vlada la miró por encima del borde de su taza, con esa mirada analítica pero llena de afecto. Ese es el manual básico del depredador emocional, Lara. Buscan la grieta más pequeña en tu autoestima y meten una palanca ahí para abrirla hasta convertirla en un abismo. Te hacen creer que solo ellos pueden llenarlo. Pero mírame a los ojos. ¿Quién construyó este negocio de la nada? Tú. ¿Quién mantuvo esa casa? Tú. ¿Quién sobrevivió sola en ese bosque helado luchando por cada bocanada de aire? Tú. El asma es una condición médica, no una definición de tu carácter. Y tu valor como mujer no reside en tu útero. Larisa asintió lentamente, asimilando la verdad de esas palabras. Tienes razón. No soy una víctima. Soy una superviviente. Y te juro, Vlada, que nunca más voy a dejar que nadie tenga el control de mi tanque de oxígeno. Ni literal, ni metafóricamente. El tiempo siguió su curso sanador. 3 meses después del incidente, la primavera estalló con una fuerza inusual. La ciudad se llenó de color. Una mañana de domingo, Vlada apareció en la puerta de Larisa conduciendo su todoterreno negro, el mismo vehículo que una noche fue un carruaje de salvación. Vístete con algo cómodo y ponte zapatillas, dijo Vlada, con un brillo enigmático en los ojos. Nos vamos de excursión. ¿A dónde?, preguntó Larisa, sorprendida pero confiada. A cerrar el libro. Definitivamente. Sube. Larisa no hizo más preguntas. El coche salió de la ciudad y pronto Larisa reconoció la ruta. Su corazón dio un vuelco. Era la carretera hacia el pueblo. El camino hacia la casa de la suegra y más allá, hacia el lugar. Sintió que las manos le sudaban sobre su regazo. Vlada, ¿a dónde vamos?, preguntó con un hilo de voz. Al lugar donde caíste, respondió Vlada con naturalidad, sin apartar la vista de la carretera. Necesitas volver allí, Lara. Pero no de noche, no bajo la lluvia, no muriéndote. Necesitas verlo a la luz del día, bajo el sol, estando sana y fuerte. Necesitas ver que solo es un trozo de tierra. No es un monstruo. No tiene poder sobre ti. Larisa guardó silencio. Entendió la sabiduría brutal de su amiga. Era una terapia de choque. Para curar la herida del todo, hay que atreverse a tocar la cicatriz. El todoterreno giró y entró en el camino de tierra. Hace 3 meses, este lugar era un infierno de barro y sombras, una tumba abierta esperando su cuerpo. Hoy, bajo el sol brillante de abril, parecía otro mundo. Los charcos se habían secado. La vegetación había estallado en una orgía de vida. Los árboles, antes esqueléticos y amenazantes,
estaban cubiertos de brotes verdes y hojas tiernas que susurraban con la brisa suave. Vlada detuvo el coche exactamente en el mismo punto. Apagó el motor. El silencio del bosque no era aterrador, estaba lleno del canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Vamos, baja, la animó Vlada. Larisa abrió la puerta y puso un pie en la tierra. Llevaba zapatillas deportivas firmes, no los tacones inútiles de aquella noche. Respiró hondo. El aire olía a pino, a resina caliente y a flores silvestres. No había olor a muerte. Caminó lentamente hasta el punto exacto donde recordaba haber caído. Miró al suelo. Donde una vez estuvo su cuerpo retorciéndose en el barro, ahora crecía un pequeño arbusto de flores blancas y amarillas, tenaces y hermosas. La vida se había abierto paso, indiferente al drama humano que había ocurrido allí. Larisa miró a su alrededor. Los árboles no eran guardianes malignos, eran solo madera y hojas. El camino no era una trampa, era solo tierra. La memoria visual de la noche fatal se superpuso con la realidad luminosa del presente y de repente el miedo se evaporó como el rocío. No da miedo, susurró, y su voz sonó fuerte en el claro del bosque. Es solo un lugar. Vlada, apoyada en el capó del coche, sonrió satisfecha. Exacto. El miedo solo vive en nuestra mente. Y el arquitecto de ese miedo ahora está contando los ladrillos de su celda. Él es quien tiene miedo ahora, Lara. Miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, y sobre todo, miedo de saber que tú estás aquí fuera, viviendo mejor que nunca. Larisa alzó la vista hacia el cielo azul infinito. Sintió como sus pulmones se expandían, agradecidos, bebiendo el oxígeno sin límites. Nunca el acto de respirar le había parecido un regalo tan extraordinario. Sobreviví, dijo en voz alta, lanzando la palabra al viento. No, corrigió Vlada, acercándose y poniéndole una mano en el hombro. No solo sobreviviste. Ganaste. Te salvaste a ti misma. Esa noche, fue tu voluntad de vivir la que me llamó. Si tú te hubieras rendido antes de que yo llegara, mi medicina no habría servido de nada. Eres la heroína de tu propia historia, Larisa. Que no se te olvide nunca. Larisa se giró y abrazó a su amiga con fuerza, dejando que unas pocas lágrimas de pura gratitud y felicidad rodaran por sus mejillas. Allí, en medio del bosque soleado, dos mujeres celebraban la victoria de la luz sobre la oscuridad. El viaje de vuelta fue una fiesta. Larisa bajó la ventanilla y dejó que el viento le alborotara el pelo. Pensó en Timofey por última vez. Ya no sentía odio. El odio requiere energía, y él no merecía ni un vatio más de su energía. Lo que sentía era una lástima distante. Él lo había tenido todo, una mujer que lo adoraba, una vida cómoda, un futuro asegurado. Y lo había tirado todo por la borda por una codicia estúpida y una crueldad sin sentido. Él se creía el cazador y había terminado atrapado en su propia trampa. Ahora era solo un nombre en un expediente judicial archivado, una lección aprendida a un precio muy alto, pero pagada en su totalidad. Cuando los edificios de la ciudad aparecieron en el horizonte, brillando como promesas de cristal y acero, Larisa supo que su verdadera vida acababa de empezar. Tenía 35 años. Tenía un imperio que dirigir, tenía amigos leales, tenía salud y, lo más valioso de todo, se tenía a sí misma. Ya no necesitaba a un hombre para validar su existencia. No necesitaba ser madre para sentirse completa ante los ojos de la sociedad.
Era Larisa Grachova, la mujer que había mirado a la muerte a los ojos y la había obligado a parpadear. En su mesita de noche, esa noche, el inhalador seguía allí. Pero ya no lo miraba con angustia. Ya no era el símbolo de su debilidad o su dependencia. Ahora era un trofeo. Un recordatorio silencioso y poderoso que le decía, este aliento es tuyo. Esta vida es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de quitártelo de nuevo. Larisa apagó la luz, se acomodó en las almohadas frescas y cerró los ojos. Esa noche, soñaría con el futuro. Porque sabía, con cada fibra de su ser, que el invierno había terminado para siempre. Música de fondo sube de volumen, transformándose en una melodía emotiva, profunda y esperanzadora, tipo piano y cuerdas. Narrador, voz en off, cálida y profunda. Señoras y señores, la historia de Larisa no es solo la crónica de un crimen o un drama familiar. Es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Es una advertencia vital sobre el valor propio y los límites del sacrificio. En el amor, a menudo nos enseñan que debemos aguantar, que debemos ceder, que debemos darlo todo. Pero cuando esa entrega se encuentra con el desprecio, cuando nuestra generosidad se confunde con debilidad y cuando el silencio se convierte en complicidad de nuestro propio dolor, es momento de decir basta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entreguen su tanque de oxígeno a otra persona. No permitan que nadie controle su aire, ya sea su dinero, su autoestima o su felicidad. No dejen que nadie, amparándose en la palabra familia o amor, les haga sentir pequeños, defectuosos o insignificantes. Porque cuando llega la tormenta, cuando la noche se cierra sobre nosotros como en aquella carretera solitaria, la única persona que puede decidir si nos hundimos o nadamos, somos nosotros mismos. Larisa encontró una fuerza titánica en el fondo de su desesperación, ¿y ustedes? No esperen a estar al borde del abismo para descubrir lo fuertes que son. Valoren cada respiración de libertad que tienen hoy. Vivan, construyan, rían y prosperen. Porque, al final del día, vivir una vida plena y feliz es la mejor y más dulce venganza contra aquellos que alguna vez dudaron de su valor. Gracias por acompañarnos esta noche en el buzón de la noche. Que sus sueños sean ligeros y su despertar lleno de esperanza. Hasta la próxima historia.